Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos este domingo 19º al encuentro con la palabra. Los invito a disponer nuestra mente y nuestro corazón para la escucha orante de la palabra que el Señor hoy nos regala a través de su iglesia. Del Evangelio de Lucas. Enseñando Jesús a sus discípulos les decía: no temas, rebañito mío, porque vuestro Padre tuvo a bien darle parte en su reino. Vender vuestras propiedades y dar limosna. Conseguir provisiones que no se pierdan, riquezas en el cielo que no se acaban. Porque allí no hay peligro de ladrones ni polilla que destruya. Pues donde esté vuestra riqueza, allí estará vuestro corazón. Están preparados y con las lámparas encendidas como haciendo guardia de noche, portados como quienes aguardan a que su amo vuelva de la boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores, a quienes el Señor al llegar encuentre esperando despierto. Os aseguro que entonces será Él quien se prepare y los haga sentar a la mesa y se ponga a servirles. Felices si los encuentra así el Señor, aunque llegue a medianoche o antes del alba. Tened esto presente: si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no lo dejaría meterse en su casa. Ustedes también estén preparados, porque a la hora menos pensada vendrá el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿con esta parábola te refieres a nosotros o a todos? Y el Señor le respondió: me refiero al administrador fiel y solícito, a quien el Señor ponga al frente de la servidumbre, para que oportunamente dé a cada uno según su comida. Dichoso ese servidor, si al volver el Señor a la casa lo encuentra cumpliendo su deber. De verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el servidor se pone a pensar, el Señor se demora en llegar y empieza a maltratar a los sirvientes y a las muchachas, y a comer y beber y a emborracharse, volverá el Señor el día menos esperado y a la hora menos pensada le quitará su cargo y lo condenará a recibir el castigo de los desobedientes. Al sirviente que sabe lo que su amo quiere y no se preocupa por hacerlo, le dará muchos azotes. Al que no lo sabe y hace cosas que merece castigo, le dará solo unos pocos. Y al que mucho recibió, mucho se le pedirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura completa del Evangelio de hoy nos advierte tres sesiones importantes. La primera sesión es una exhortación de Jesús a desprendernos de los bienes materiales. Jesús explica que hay dos maneras de atesorar. Dos maneras de atesorar. Algunos tratan de acumular cada vez más. Piensan solamente en la moneda, en la riqueza material, acumular y acumular. No piensan en los necesitados, no dan limosna a nadie. Su obsesión es acaparar más, más y más. Pero hay otra manera que propone el Señor de atesorar, totalmente radical y diferente a la primera. Y no consiste en acumular riquezas y monedas, sino en compartir los bienes con los pobres, para hacer así un tesoro en el cielo. Es decir, ante Dios, solo este tesoro es seguro, permanece intacto en el corazón de Dios. Los tesoros de la tierra, en cambio, son caducos, no dan seguridad, siempre están amenazados. Por eso Jesús, como los domingos anteriores, hoy lanza otro grito de alerta. El domingo pasado le decía al rico insensato: ¿de quién es lo que has acumulado?
Y hoy vuelve el Señor otra vez a lanzar un grito de alerta. Cuidado con el dinero, pues donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. El dinero atrae nuestro corazón, nos seduce. ¿Por qué? Porque el dinero da poder, da seguridad, da honor, da bienestar, da caché, como dicen los jóvenes. Pero nos esclaviza. Por eso el deseo de Jesús es hoy atesorar para el cielo, siendo solidarios, generosos, compartiendo con los más necesitados. Si ayudamos al necesitado, nos iremos enriqueciendo ante Dios, y el Padre de los pobres nos irá trayendo hacia Él una vida más solidaria, más fraterna, de mayor generosidad. Aún en medio de una sociedad que tiene su corazón puesto en el dinero, es posible de vivir de manera más austera y aprender a compartir. Es posible en una sociedad como la nuestra, materializada, hacer que los 5 panes y los 2 peces se multipliquen y alcancen para muchos. La segunda sesión de la liturgia de hoy es la parábola de los siervos que esperan vigilante la vuelta de su amo. Es muy fácil no dormirse en esta sociedad, una sociedad consumista. Es fácil dormirnos, es fácil hacer lo que todo el mundo hace, imitar, acomodarnos, ajustarnos a lo que se lleva. Basta vivir buscando seguridad externa e interna, basta defender nuestro pequeño bienestar, mientras la vida se va apagando en nosotros. Nos vamos durmiendo. Llega un momento que no sabemos reaccionar y nos engañamos, viviendo agitados por la prisa, las ocupaciones. Podemos gastar la vida haciendo cosas sin descubrir en ella nada grande y noble. Así se nos puede pasar la vida y nos podemos dormir. Por eso el Señor hoy nos llama a estar vigilante. La llamada de Jesús hoy es a la vigilancia, y lo hace con esta parábola de los siervos que esperan a que su amo venga a la boda para inmediatamente abrirle apenas llegue. El criado que espera la noche, que está vigilante, mire, es el criado que mantiene las lámparas encendidas, la casa con luz, para no dormirse, para estar despierto y estar atento apenas venga el Señor para abrir. En cambio el otro, amiga, apaga la luz para dormirse cómodamente, ¿verdad? Y no se da cuenta cuando el Señor llega. Desde hoy el Señor nos advierte: hay que estar despierto. A veces tampoco la religión logra despertarnos. A veces pertenecemos a una religión, pero no actuamos como discípulos. Una cosa es pertenecer a una iglesia o a una religión, y otra cosa es vivir como verdaderos discípulos. Se puede practicar una religión dormida que da tranquilidad, pero no da vida. Por eso el Señor nos llama a estar despierto. La llamada de Jesús a la vigilancia nos llama a despertar de la indiferencia, a despertar de la pasividad, del descuido con el cual vivimos con frecuencia nuestra fe, para vivir de manera lúcida, necesitados de la palabra, conocer la palabra y tratar de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Para vivir más despierto es importante vivir más despacio, cuidar mejor el silencio, estar más atento a la llamada del corazón y a la llamada de Dios. Hay una tercera parte en el Evangelio de hoy, y es la explicación de la parábola a los discípulos. Le dice Pedro: Señor, ¿esta parábola es para nosotros o es para todos? Y entonces el Señor le habla del administrador fiel y solícito, que sabe dar a tiempo sus reacciones a los empleados, a los sirvientes, pero también habla del holgazán, que pensando que el amo se demora, comienza a dormir, a beber y a maltratar a la gente. ¿Qué hará este amo con ese mal administrador?
Esta tercera parte de la explicación de la parábola del administrador de confianza cuya fidelidad se pone a prueba con el retraso de la vida del amo, es un llamado también a nosotros hoy. Somos administradores de nuestra fe. Somos administradores, ¿verdad?, de las cosas del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos consideramos buenos administradores? ¿O estamos viviendo como holgazanes? Porque como no sabemos a qué momento viene el Señor, o pensamos que el Señor se demora, entonces damos espera a nuestra conversión. Hoy el Señor nos invita a estar nuevamente vigilante, despierto y a saber dar buenas cuentas al Señor. Pidámosle al Señor en este día que nos bendiga grandemente. Pidámosle al Señor para que todas aquellas personas que están pasando por momentos difíciles encuentren en el Señor la fortaleza. Pidámosle al Señor por todos los enfermos que hay en nuestra comunidad. Pidámosle al Señor por la actividad que vamos a realizar el 15 de agosto, nuestro bingo parroquial, para que sea un día de integración, de familia, de comunidad, y para que dé los frutos que todos estamos esperando. Pidamos por esta comunidad de la Teresa Ave María y por todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Que el Señor los bendiga este domingo y esta semana los acompañe siempre y conceda cada una de sus peticiones. Los bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.